Ahora hablemos de la otra parte, ¿no? No de la parte periodística, sino legal, jurídica, de qué significa todo esto que está pasando alrededor de la figura de Wander Franco. Y para eso, pues tengo un gran amigo y también un excelente abogado de la República Dominicana, Rey Reyes Fontana. Rey, qué gusto tenerte. Gracias por siempre estar dispuesto a conversar con nosotros, sobre todo cuando se trata de materia jurídica, donde tú estás en tus aguas, hermano. Saludos, un saludo muy especial para ti y un saludo también para todo el público que nos escucha. Yo siempre más que agradecido de compartir con ustedes y me honra que me inviten a estos espacios. La honra es mutua entonces, hermano. Vamos a lo que venimos, como decimos, Wander Franco, tú eres fanático del béisbol también. Estamos en grupos donde justamente se habla de pelota, de béisbol, y uno le apena muchísimo lo que está pasando con este ser humano, con este muchacho, porque tiene 20, 22 años, pero ahora vamos a analizar de la mano tuya como experto en la materia, qué está pasando alrededor de Wander Franco jurídicamente, legalmente en la República Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando? Con relación a este caso, hay que verlo desde múltiples aristas. Desde un principio, cuando se anuncia el proceso de investigación de Wander Franco en agosto del 2023, producto de la denuncia que hizo una de las menores de edad en las redes sociales, vamos a decir que inicia, valga la redundancia, el proceso de investigación formal del Ministerio Público. Esta fase de investigación es completamente secreta y no tiene ningún plazo de resolución hasta tanto ellos llevan a Wander Franco a solicitarle medida de coerción, medida que será conocida en el día de mañana. Hasta el momento, producto de ese secretismo, es imposible saber, salvo que se filtre, exactamente de qué es que se le está acusando y cuáles fueron las circunstancias en las cuales se dieron los hechos. Por Te lo voy a que hacer una todo pausa lo que... ahí, Ray, para ir también respondiendo muchas inquietudes que tiene la audiencia que no necesariamente conoce cómo es el Código Procesal Penal de la República Dominicana, que Por desconoce supuesto. los tecnicismos y los procesos. Primeramente, ¿por qué ese secretismo? ¿Por qué no se puede saber desde ya si tiene una acusación formal y de qué se trata? Porque, de acuerdo a la lógica jurídica de nuestros legisladores dominicanos, eso puede poner en peligro la investigación. O sea, si yo mañana le puedo decir a las personas que estoy investigando, ellos pueden entorpecer, pueden hablar con testigos, pueden destruir pruebas. Entonces, lo ideal es que esta fase se lleve de forma secreta. Yo adicionaría también que es una forma también de no dañar reputaciones, porque dentro de esa investigación, aparte de Juan de Franco, tú investigas personas del entorno, personas que otros posibles implicados, personas que pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad que ante esa investigación puedes descartarlo y no lesionas su moral, su integridad personal. Sin duda, sin duda. Y justamente eso es algo que empezó a suceder el año pasado, cuando pues salen estos screenshots o capturas de pantalla con supuestos mensajes de una de las menores, en donde incluso un proceso que debe ser salvaguardar la integridad de la menor, porque por ser menor no se puede incluso ni siquiera dilucidar su nombre, su edad, su familia. Pero volvamos entonces a lo que está pasando. Están en el proceso del secretismo, de hecho hermético, y ahora mismo entonces Wander Franco va a la fiscalía en el día de ayer. Hoy es miércoles que estamos haciendo este programa. En el día de ayer, martes, no, al día del lunes me parece. El lunes se presenta a la fiscalía en Puerto Plata después de haber no ido, de haberse ausentado a una invitación, me parece que fue el 28 de diciembre que tenía que comparecer a responder preguntas. Y ahí te pregunto como abogado, ¿eso fue una acusación, o sea, estaba siendo invitado obligatoriamente o era voluntariamente el comparecer y responder las preguntas al Ministerio Público, que en este caso la Fiscalía? Bueno, eso es una cuestión de semántica, porque si él no va, te pueden buscar ejecutar una orden de arresto y hacer que te presentes. Entonces, digamos que es obligatorio presentarte. La No es razón por la cual, voluntariamente como usualmente se dice que debe ser la visita. claro, pero si no va, te mando a arrestar y te traigo. Entonces, pues sí, es obligatorio. Ok. Yo habría que ver las razones por las cuales él no compareció, si fue por recomendación de sus abogados, pero también puede darse el caso de que él no haya sido debidamente citado. Si a mí la citación no me llega por los medios correspondientes, en el plazo correspondiente, pues yo se presume que estoy en desconocimiento de tener que de hacer esa obligación.
Entiendo. Entonces, ya luego de ser citado o no, que desconocemos porque no se ha hecho público si hubo una citación Ujú. formal y debida, como tú mencionas, como abogado, entonces no va. Ya si cuando va, lo dejan detenido con lo Claro, que, porque recuérdate que no solo que existe el documento, sino que te lo hayan notificado por las vías correspondientes. que lo que aquí le decimos es el SURF, o sea, que se Correcto. haya dado un servicio. ¿Cuál sería el término adecuado en español o en el término jurídico en República Dominicana? ¿Cuál sería? En materia penal se les dice citación y Una citación. aquí sí. Entonces, se haya hecho o no se haya hecho, lo que sí se sabe es que él sí se presentó esta semana y lo dejan y tenían Ujú. 48 horas para entonces decirle a Wander Franco y a sus abogados si tiene una acusación formal o no. Hoy, pues sí ya publican en el día de hoy, y aquí voy a colocar en pantalla pues el aparataje, en mi opinión, ¿no? Que genera todo esto, cuando ya están llegando con este bin, este cajón lleno de documentos alegadamente, porque está cerrado, nadie ve, se habla de 600 páginas o más en la presunta acusación de Wander Franco, y digo presunta acusación porque todavía no se conoce, no ha habido una audiencia donde se le diga a Wander Franco que está siendo acusado y de qué, ¿cierto? Es correcto. Parcialmente así, me parece que no es adecuado hacer esas exhibiciones de aparataje porque hasta donde se ve, Juan de Franco no es un fugitivo peligroso, altamente armado, para tener que llevar una caja de documentos con aproximadamente 10 policías uniformados, pero esa aquí ha sido la costumbre y también mencionar la cantidad de páginas como si un volumen de páginas tuviera realmente algo de sustancia o de base, o sea, la cantidad no necesariamente es igual a la calidad. Y Sin tampoco embargo, puede decir la culpabilidad, porque es inocente hasta que se demuestre lo correcto, contrario. correcto, y hacia allá voy ahora. Yo no quiero hacer una apología a Juan de Franco, yo no sé si él hizo lo que se alega o no, o lo que se ha comentado, lo que se ha filtrado en los medios. Lo que sí yo quisiera aclarar es que él está detenido, él no ha sido condenado por ningún juez como indicas. Nuestra constitución le da un plazo de 48 horas para que sea presentado ante ese juez. Ese juez lo que le va a conocer es una medida de coerción, él va a valorar si la investigación presentada hasta ahora tiene algún tipo de mérito y si hay que interponer algún tipo de medida que garantice la presencia de Juan de Franco en el proceso. Él, por su condición de pelotero, es una persona moral y económicamente solvente. Algunas de las medidas que le pudieran interponer son el de una fianza, el de presentación periódica, el de impedimento de salida o la prisión preventiva o una combinación de alguna o de una de más de aquellos eh, Que pudiera ser un medidas que acabo de grillete, decir. pudieran ser algún otro tipo de medidas de garantizar que él, pues, que sí comparezca ante la justicia. Eso es lo que se busca, ¿no? Correcto. Entonces, en el día de mañana, cuando se conozca esa audiencia, no se va a determinar la culpabilidad de él. Luego de esa audiencia, de que se le impongan las medidas de coerción, el Ministerio Público tendrá un plazo de 8 meses, salvo que se declare complejo el expediente, eh, medida que le permitiría ampliar ese plazo a un año, para presentar la acusación. Luego de ahí, entonces se conoce lo que se llama una audiencia preliminar y si ese juez entiende que hay pruebas suficientes, entonces lo enviarán a un juicio de fondo. Y es ese juez que va a determinar si hay culpabilidad o no. O sea, todavía falta mucho de este proceso penal para tener una resolución. Entonces ahí te pregunto, Ray, ¿dónde estamos ahora para irlo digiriendo de manera bien simple, como si fuésemos bebés que no conocemos nada de las leyes dominicanas? En mi caso, pues yo me quedo perplejo cuando veo que todavía la medida de coerción, cuando tú mencionas medida de coerción, ni siquiera se trata de una acusación, sino de cuál va a ser, de qué manera va a esperar Wander Franco si hay alguna acusación o no, ¿cierto? Correcto, O sea, hasta correcto. ahora lo único que van a definir es si Wander Franco va a esperar en su casa, si va a poder regresar a Tampa, afuera del país, porque lo que está pasando con Grandes Ligas es otro tema, no tiene nada que ver. Ya las Grandes Ligas y el equipo de Tampa Bay Rays van a definir su proceso como empleador en el caso de Tampa Bay Rays y las Grandes Ligas como organización. Entonces ya ellos van a definir ese proceso por su lado, que no tiene nada que ver con lo que está haciendo la Fiscalía o Ministerio Público en República Dominicana.
pero hasta ahora lo que Tal van a cual indica. determinar es cómo él espera este proceso. Correcto. Y ante, A- ante la óptica de la gente, incluyendo aquí en Estados Unidos, hay gente que piensa ya pues que hay una acusación formal y que Wander Franco pudiera estar preso ya mismo por la forma en que se manejan los procesos jurídicos en República Dominicana. Ha sido O como una se ha manejado práctica este, ¿no? constante. Claro, ha sido una práctica constante aquí en República Dominicana de que se le imponga prisión preventiva a personas que están subyúdices o que están enfrentando un proceso penal. En este caso estamos prácticamente en el inicio. Y eso hace que en la psiquis de la gente, al ordenar una prisión preventiva, se asuma que hay algún grado de culpabilidad. Realmente una cosa no tiene que ver con la otra. A él, ojalá, a él le convendría que le impongan algún otro tipo de medida que no sea la prisión preventiva, porque esa prisión preventiva sí pudiera tener repercusiones importantes con relación a su relación contractual que tiene con los Rays de Tampa en Estados Unidos. Como indicabas hace unos minutos, la Major League Baseball tiene la facultad y la potestad, de acuerdo a lo negociado por el convenio colectivo, de tomar medidas independientemente de cuál sea el resultado de la investigación penal. Aún él sea descargado, él pudiera enfrentar sanciones o descarga, porque no podemos asumir que él es culpable de lo que se le imputa. Vamos Claro. a ver lo que arroja todo este proceso, ¿no? Pudiera no solamente perder su trabajo, sino un contrato garantizado que firmó recientemente de 10, 11 años y más de 180 millones de dólares. Entonces ya hay daños y perjuicios que pudiera enfrentar él en caso de que esto no sea cierto, que no estamos aquí estimando si es cierto o no. No estamos haciendo eso en este coloquio ahora mismo, sino tratando de entender bajo qué es lo que está sucediendo jurídicamente alrededor de Wander Franco. Sí, y también a eso quisiera agregar que en caso de que él termine condenado, existen cláusulas que le permitirían a su equipo rescindir el contrato. O sea que esos 180 millones de dólares que al día de hoy están garantizados se pueden esfumar. Exacto. Entonces hablemos ahora de dónde está él y de lo que habla la ley en República Dominicana, lo que dice, lo que compete no solamente para Wander, sino para cualquier ciudadano, ya sea nacional o extranjero, que alegadamente estuviese con una menor. Se está hablando de que hay también la posibilidad de que la madre de la menor pues tuviese cargos en su contra, en este caso por alegada extorsión, y pues empiezan que supuestamente aparecieron $150,000, dicen fuentes allá en la casa de la madre, pero también hay otros que hablan de recibos de unos 500,000 pesos dominicanos, que estamos hablando de, creo que son ¿qué? $10,000 aproximadamente, pero mientras el hacha va y viene, siguen siendo alegaciones que no se han presentado formalmente como pruebas ante el Ministerio Público. Lo que sí se sabe es que Wander Franco alegadamente estuvo sosteniendo una relación con una menor. Ahí hay dos puntos que te quiero consultar como abogado. Primero, una menor no da consentimiento. Y hay estados aquí en Estados Unidos que sí, que sí puede eso debatirse si tiene 16, 17 años, aunque sea menor de edad. Pero en República Dominicana, que es donde se está viendo este caso, no hay consentimiento cuando se tiene menos de 18 años. ¿Estamos en lo correcto? Sí, es correcto. Y permíteme abundar un poco en ese sentido. Nosotros tenemos un código penal de los años 1880, que es el código napoleónico, una traducción de lo que era el código francés de esa época. Eso quiere decir delitos penales que tienen una connotación de cosas que sucedían en esa época. Como bien señalabas, un menor de edad en República Dominicana, ni civil ni penalmente, puede dar ningún tipo de consentimiento, por lo que cualquier tipo de relación sexual pudiera interpretarse como una violación. Desafortunadamente, aquí no hay una edad mínima de consentimiento que no sea la mayoría de edad. Te pongo casos en Europa, como en Italia, como en Bulgaria, que es de 14 años. En Japón era de 13 años, subió a 16 años. Aquí eso es un problema social que tenemos, la edad de consentimiento es 18 años. ¿Por qué es un problema social? ¿Por qué? Porque en el caso de Wander Franco, como muchos muchachos dominicanos, tuvo 18 y 19 años. ¿Con qué tipo de muchachas salen los muchachos de 18 y 19 años? No Con salen con algunas los de que sean un 25. par de años menores, usualmente. Usualmente aquí en Latinoamérica los varoncitos le llevan unos años a las muchachitas y eso de 18 y 19 salen con alguna de 16, 17.
Se ha mencionado, alegadamente, que ese vínculo que tuvo con esas muchachas, porque se ha mencionado que hay 2 o 3 Sí. menores de edad involucradas en este proceso, tuvieron esas relaciones hace varios años atrás. Wander Franco tiene 22 años. Eso quiere decir que si eso pasó hace 3, 4 años, Wander tenía 18, 19 años. Entonces, eso, aunque no lo descargue, pudiera utilizarse como una causa atenuante de la situación por la que está pasando. Pero si él en algún momento tuvo alguna relación sexual y puede demostrarse en el tribunal que eso pasó, va a tener problemas. En cuanto a la madre, o las madres, ¿verdad? Porque no se sabe a cuál de las muchachas pertenece, se dice que consintieron las relaciones ambas familias y que en algún momento determinado estaban tratando de sacarle dinero, lo que se constituye en una extorsión. Entonces ahí hay 2 delitos. Primero, estás utilizando a tu hija menor de edad, poniéndola a disposición de un adulto para que tenga Ujú. relaciones sexuales. Eso está penado aquí. Porque aunque tenga Y, 18 o 19, ya es considerado adulto bajo la Constitución correcto, Dominicana. correcto. Y el caso de la extorsión, pues eso me parece que es universal. La extorsión es un delito donde quiera que trates de hacerlo. Claro. Entonces, ahí es donde se va a complicar un poco la cosa. Y entonces ahí partiendo de esa hipótesis que estamos haciendo, porque, y tenemos que hacer hipótesis porque no hay todavía detalles claros de lo que está pasando. Como mencionábamos, todo hermético. Fíjense cómo llegaron las autoridades con las alegadas pruebas dentro de lo que se llama una medida de coerción o la solicitud de medida de coerción. ¿Qué llevarían ahí en tu opinión? ¿Qué llevan en ese BIN? ¿Qué documentos se llevan ahí? ¿Pruebas? ¿Se lleva una digitación de cuál sería el lenguaje que debe utilizar la fiscalía en este caso para solicitarle al Poder Judicial medida de coerción? O sea, ¿qué es lo que llevan ahí con tanto secreto y con tanta seguridad? Bueno, las medidas de coerción aquí se depositan por escrito mediante una solicitud. Entonces, en esa solicitud, el Ministerio Público va a justificar, va a tratar de decirle al tribunal por qué entiende pertinente que hay que interponerle medidas de coerción a Wander Franco. Encima de eso, también va a tratar de ilustrar al tribunal con los alegatos que han podido investigar hasta ahora, hasta la fecha de una investigación que no necesariamente está concluida. Entonces, en esas cajas, posiblemente estén los anexos o de esos documentos que pudieran servir como documentos u objetos que pudieran servir como pruebas para sustentar los alegatos de las supuestas violaciones a la ley que ha incurrido Wander Franco. O sea que ahí pues estaría el caso, por así decirlo. Ahí en esa cajita de plástico, en ese bin, pues va el caso Wander Franco con sus pruebas y todo lo que pudiera mostrar o no culpabilidad de Wander en este caso. Entonces, mientras él está esperando saber cómo, en dónde y de qué manera va a esperar tomarse el café ante la ley, porque de que se lo tiene que tomárselo ya se lo está tomando, empezó a tomarse el café ante la ley, esto con el proceso debido o el due process. Entonces ya ahí volvemos al tema de si fuese él o cualquier otra persona. Hablábamos del consentimiento, de que ahí se tiene que Uh -huh. demostrar todo lo que, o ahí tienen que presentar las informaciones que tenga la fiscalía, las pruebas que tengan de lugar si las tienen, pero tiene que haber también un proceso que sea equitativo para todo el mundo, que en este proceso, cualquier persona que está atravesando o que pudiera alegadamente estar atravesando lo que se le alega a Wander Franco de ser un niño de 18, 19, 20 años, un adulto joven, con una alegada relación con una menor, ¿es un delito o no, dado al que no hay consentimiento? No hay una edad aquí en Estados Unidos pudiera ser de 2 años, si hay una mayoría de 2 años entre uno y el otro, según el estado. O sea, es tan confuso que en un estado tú puedes estar haciendo algo bien y en otro estado puedes estar cometiendo un delito. En la República Dominicana, como nación, hay un único código. ¿Se consideraría abuso, delito, violación, el haber tenido, sea consentida o no, verbalmente, en caso de que fuera el caso de Wander? O sea, violó la ley, si acaso esto es cierto, no la violó. ¿Dónde está parado Wander dentro de la hipótesis que pudiéramos generar nosotros en base a las únicas 2 opciones que hay? O tuvo la relación con la niña y ya eso lo hace ser culpable de un delito, si es un delito,
o no la tuvo y pues obviamente lo que tuvo fue un mal rato. Mira, es tan grave la imputación que tiene que aún dando el consentimiento de la madre estaría cometiendo un delito. Aquí, por esa falta de consentimiento, y voy a tratar de ser lo más explícito posible, si usted tiene una relación sexual no consentida, eso es violación. Entonces, como la muchacha no puede dar consentimiento, le van a imputar cargos de violación. Y en este caso Aún estamos ella hablando haya de querido. consentimiento legal, porque ella pudo haber Ujú, consentido entre comillas verbalmente, y estamos ujú. haciendo una hipótesis aquí, recuerden, no estamos diciendo que es así, pero legalmente ese consentimiento es invalidado. Correcto, no existe. Aún ella haya querido, por eso digo que ella haya querido, pero no puede consentir. Y ya entonces eso lo coloca como en la categoría de violación, o sea, de un delito, de un Sí. crimen. Sí, y aquí el delito de violación pudiera enfrentarle una condena de hasta 15 años de prisión. Yo estuve escuchando también a otros juristas que obviamente aprovechan esta oportunidad para ponerse en la palestra pública y escuché, me reservo el nombre porque no estamos hablando de esa persona, sino de lo que argumentó, que dijo, aquí puede ser un crimen tan delicado como de 15 años de prisión o puede ser que haya tenido consentimiento de la familia y sea menos grave o no es nada. Y yo me quedé estupefacto. Yo dije, pero ¿cómo que no es nada? Si el Código Procesal Penal de la República Dominicana anticipa que toda relación sexual con un o una menor, porque eso puede aplicar para los varoncitos también, ya Ujú. automáticamente se considera una violación. ¿El no es nada aplica? Bueno, en el hipotético caso de que él no haya tenido un coito, una penetración con ella o haya hecho actividades de índole sexual, porque tú puedes aquí cometer abuso sexual, si no bien, aunque no llegue a una violación, si le pones la mano a un menor de edad. Entiendo. Entonces, ya dependiendo de hasta dónde llegaría la persona, sea un Wander Franco alegadamente de lo que pudiera ser acusado o no, o cualquier otra persona, ya si hay contacto o no hay contacto, si hay penetración o no, ya todo eso pudiera definir la gravedad de la posible acusación. Correcto. Yo quisiera agregar ahí de que en el caso de Wander Franco, su condición de pelotero de Grandes Ligas y del contrato que tiene hasta la fecha garantizado, recuerda que con una condena de un día de prisión, eso le pudiera invalidar o dar razones a su franquicia para rescindir las obligaciones que tienen a raíz de ese contrato. Es una situación sumamente difícil. Al final, yo no veo de qué forma él pueda salvar su reputación, porque mañana te pueden descargar, pero siempre quedarán alegatos de si pasó, de si no pasó, porque que no puedan demostrarte un hecho a injusticia no necesariamente quiere decir que no pasó. Exactamente, exactamente. Si fuésemos a resumir entonces y escuchar de la voz del experto aquí, que eres tú, resumiendo, ¿cuál es la situación en dónde se encuentra Wander Franco y cuál va a ser? Porque seguiremos hablando de eso. Como tú mencionabas, mañana va a tener una audiencia para específicamente saber cuál es la medida de coerción, si la hay, que debe haber algún tipo para garantizar que haya una presentación ante la justicia. ¿Dónde está Wander Franco como ciudadano dominicano ante la ley? ¿Y qué va a pasar o qué debería pasar, por lo menos en el proceso debido, pues por los próximos meses? Yo creo que él está en la fase inicial del proceso penal. Él como ciudadano está en una situación sumamente difícil, sumamente complicada. Yo me arriesgaría a decir que él, por la solvencia económica que tiene como justificar una medida de coerción distinta a la prisión preventiva. Eso le permitiría al menos presentarse ante la franquicia. Eh, no sé, todavía no se ha anunciado cuál va a ser su situación con el equipo, si estará en el roster de 40, si estará todavía en la lista de restringidos. En el hipotético caso de que él no le den prisión preventiva, él pudiera ser reinsertado al roster de 40 y estar jugando en la medida que se conoce el proceso. Este proceso aquí en República Dominicana va a tardar varios meses, probablemente tarde años hasta que tenga una sentencia definitiva. Recuérdese que luego de ese juicio de fondo eso puede ser apelado
y luego eso puede ser revisado por la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Constitucional, por lo cual tendremos este tema para rato. Hay algo importante que destacar y es que al tratarse de menores de edad, muchas de las partes del expediente se van a mantener de manera confidencial, porque así lo establece el Código del Menor. Así que vamos a tener algunas dificultades para saber la veracidad de exactamente qué fue lo que pasó o siquiera de qué es lo que se está alegando en contra de Wander Franco. O sea que posiblemente en ningún momento nunca se sepa lo que realmente pasó, independientemente haya una acusación o incluso una condena o no. Probablemente, Por tratarse probablemente. obviamente de una o más menores, porque se habla de 3 incluso que han estado pues metidas en esta investigación de la Fiscalía de Puerto Plata. Óyeme, yo creo que esto ha sido una tertulia bastante explicativa y de verdad que a pesar de todos los detalles que tú has compartido con nosotros, Ray, para tratar de entender cómo es el proceso debido y cómo ha sido ese proceso con Wander Franco, quien en este momento es, pues, diríamos, la figura que está sufriendo todo esto o viviendo, atravesando todo esto. Aún así, quedan muchísimas preguntas por responder y posiblemente tú acabas de mencionar de que posiblemente muchas de esas nunca van a tener una respuesta pública, aunque sí privada para el Ministerio Público y los instrumentos legales, ya sea los abogados de Wander Franco y los abogados de las alegadas víctimas, serían los únicos en saber al final la verdad de todo lo que pasó. Sí, no, y las víctimas, las partes del proceso. Sí. Pero yo lo que sí quisiera es que a raíz de esta situación se haga de conocimiento público esa debilidad que tenemos en nuestra regulación, donde muchos muchachos, muchas muchachas pudieran estar en una situación de riesgo, porque es normal que los adolescentes y los jóvenes adultos recién cumplido la mayoría de edad tengan relaciones sexuales. A mí me gusta el modelo de que se le ponga algún diferencial de edad entre un menor y un adulto para que puedan tener esas relaciones de edad. Vamos a suponer de 3 años. El que tiene 19 puede estar con una de hasta 16. No me gusta lo de bajar la edad de consentimiento porque entiendo que un adolescente de 16, 17 años no debe de estar con un hombre de 50 o una mujer de 50 años. Ujú. Me parece incorrecto. Sí, y fíjate, por ejemplo, ahí rápidamente, déjame ver si puedo compartirte pantalla, ya que mencionas eso. Aquí en Estados Unidos tienen justamente eso, ese rate o esa diferencia de edad aceptable entre uno y el otro. Déjame ver si lo puedes ver, te lo comparto en un segundito, porque esto es importantísimo y me gustaría que entonces aprovechar tu experiencia y conocimiento, además también que conoces muy bien de cómo son las legislaciones en otros países. Ahí está, por ejemplo, mira como en Alabama, 16 años es la edad de consentimiento, en República Dominicana, reiteramos, es de 18 años la mayoría de edad, pero es aceptar la diferencia de 2 años. En Alaska de 3 años, en Arizona de 2 años, pero el defendant, en este caso el acusado, o no, el defendant, sí, el defendant es el acusado, creo, must be in the high school, y, o sea, tiene que estar en la secundaria todavía y tener menos de 18, de 19 años, o sea, 18 o menos. En Arkansas, 3 años, si la víctima, por ejemplo, tiene menos de 14 años. Entonces, fíjense cómo entre un estado y otro puede haber una diferencia que es hasta de prisión o no, en el caso de 2 edades, o sea, de 2 personas, si la trasladamos entre Georgia, que no aplica, o Alabama o Luisiana, puede haber un cambio sustancial en cómo se trate ese caso, si es un caso penal, criminal o sencillamente no pasa nada. Así es, así es. Todas las regulaciones son perfectibles. Las regulaciones no puedes prever todas las circunstancias que se van a dar al momento de aplicarlas. Por eso creo que debemos estar abiertos a modificarlas y que cada país, cada jurisdicción debe de tener las normas de acuerdo a la sociedad en la que viven y las que desean tener. Hermano Rey Reyes Fontana, abogado, experto en materia de derecho, muchísimas gracias, brother, por sacar de tu tiempo, por ayudarnos a tratar de entender este proceso, algo que no es tan fácil,
porque como tú mismo sabes, hasta el lenguaje que usan ustedes los juristas es como para que uno no entienda y tenga que contratarlos a ustedes. No hay forma, ya no puede existir eso de que yo me represento yo mismo. No, hermano, es un lenguaje complejo, pero también es un asunto de tener siempre una persona experta en la materia que pues no solamente lo pueda entender e interpretar, sino apoyar a sus clientes en cualquier necesidad que tengan cuando se trata en el marco de la ley. Y tú has dado una cátedra de ayudarnos a tratar de entender cómo es este proceso. Y es bastante complejo, complicado y largo. Por eso seguiremos escuchando de esto en lo adelante.